Hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón del Imperio Inca, pero ojo, vamos a dejar los libros de texto a un lado. ¿Por qué? Porque la historia que casi todos conocemos está en realidad plagada de mitos, y descubrir la verdad es mucho, mucho más fascinante. Párense a pensar un momento. ¿Y si gran parte de lo que damos por sentado sobre ellos no fuera más que una serie de leyendas? Algunas muy antiguas, sí, pero otras, y esto es lo más sorprendente, bastante modernas. Venga, vamos a desmontar juntos algunas de esas verdades para descubrir una historia muchísimo más compleja y apasionante. Todo gran imperio necesita un gran mito de origen, ¿verdad? La historia que siempre nos cuentan es que los incas llegaron al valle de Cusco, que estaba prácticamente vacío, y llevaron la civilización a unas tribus un poco salvajes. Pero, ¿y si ese relato de origen fuera en sí mismo el primer gran mito que tenemos que derribar? Pues aquí va el primer gran giro de guión. La arqueología ha dejado bastante claro que, lejos de encontrarse con tribus bárbaras, como contaba Garcilaso de la Vega, los incas se toparon con sociedades muy organizadas y desarrolladas, que llevaban allí muchísimo tiempo. Miren esta línea de tiempo. Es que habla por sí sola. 1000 años antes de Cristo, 1000 años, ya estaba allí la cultura marcavalle. Luego, siglos después, llegó el poderoso imperio Wari, que dejó una huella importantísima. Vamos, que los incas no fueron los pioneros, sino más bien los herederos de un legado de siglos. Y ahora atención, porque esto es un bombazo. La famosísima piedra de los 12 ángulos, ese símbolo máximo de la ingeniería inca, pues muy probablemente no es inca. Todo apunta a que formaba parte de un palacio de la cultura Wari. Los incas no inventaron ese dominio de la piedra, lo que hicieron fue llevarlo a la perfección. Claro, si la habilidad para trabajar la piedra de esa manera ya existía, ¿de dónde sale esa idea de que un solo hombre, el gran Pachacútec, lo inventó todo de repente? Esto nos lleva a otro de los mitos más arraigados, el del genio solitario que lo cambia todo de la noche a la mañana. Hay una tendencia a atribuirle toda la grandeza a un solo gobernante, casi como una enfermedad que podríamos llamar pachacutitis. Pero vamos a ser serios, la idea de que aparece un tipo y, por arte de magia, de repente todo es perfecto y refinado, es una simplificación un poco infantil. La realidad es que la arquitectura imperial fue el resultado de una evolución de siglos, no de una creación espontánea. Venga, pasemos ahora a la mismísima palabra inca. Todos pensamos que significa rey o emperador, ¿a que sí? Pues la historia es bastante más sutil y la verdad mucho más interesante. Resulta que el cronista Guamán Poma de Ayala nos dejó una pista clave. En sus textos, la palabra inca se usaba para gente de lo más común, un inca embustero o un inca que hace ollas, por ejemplo. Para hablar del gobernante supremo había que añadirle un calificativo, Sapa Inca, que significa el Inca único, o Capac Inca, el rey poderoso. Así que Inca a secas no significaba rey. Y aquí la cosa se pone todavía más profunda y fascinante. Hay un término en las sociedades de los Andes que es Enca. No se refiere a una persona, sino a una especie de energía vital, algo inmaterial que genera bienestar, prosperidad y fertilidad. Es muy probable que de aquí venga la palabra Inca y que se refiriera al gobernante como aquel que era capaz de manejar o de encarnar esa energía vital para su pueblo. Muy bien, agárrense fuerte porque ahora viene una ráfaga de desmitificación que les va a sorprender. Vamos a echar un vistazo a algunos de los símbolos que hoy asociamos directamente con los incas y que en realidad son inventos bastante recientes. El primero, un clásico que todo el mundo conoce, la famosa bandera del arco iris, que vemos por todas partes en Cusco y en el mundo andino, como si fuera el estandarte del mismísimo imperio. Pues nada de eso. La realidad es que se creó en los años 40. ¿Para qué? Para una emisora de radio local que se llamaba, como no, Radio Tahuantinsuyo. Es que el propio concepto de una bandera de tela para representar a un pueblo es una idea muy moderna, que no existía en el mundo andino prehispánico. Pasemos al segundo símbolo, la chacana, la cruz andina. Seguro que la han visto. Está cargada de supuestos significados sobre los tres mundos, el cielo, la tierra y el inframundo. Pues bien, su nombre más antiguo documentado es Pata Pata. ¿Y qué significaba? Pues no tenía nada que ver con los tres mundos, sino con algo mucho más práctico y visible, la tierra escalonada, una representación de los andenes y del paisaje típico de los Andes. Toda la interpretación mística y el nombre de chacana son añadidos muy posteriores. Y la lista sigue, ¿eh? La profecía del regreso del Inca Rey, Incarri, la bandera a cuadros de la huipala e incluso el famoso código moral de no robes, no mientas, no seas perezoso. Pues resulta que todo esto son construcciones de la época republicana, no de la época incaica.
Bueno, hemos desmontado mitos sobre los cimientos del imperio, sobre su arquitectura, sobre sus símbolos. ¿Y qué nos queda al final? Pues nos queda la pregunta más importante de todas. ¿Por qué se crean estas historias y sobre todo por qué siguen tan vivas hoy en día? A ver, podríamos pensar, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué importa si la bandera es de hace 80 años o de 800? Pues la verdad es que importa, y muchísimo. Porque la forma en que elegimos contar el pasado moldea directamente cómo entendemos nuestro presente. Y este es el punto clave de todo. La historia no es una colección de hechos muertos metidos en un libro, es un relato vivo, es una construcción que usamos para saber quiénes somos. Y separar el mito de la evidencia no nos quita identidad, al contrario, nos da una más rica, más compleja y al final mucho más real. Y quizás esta es la idea más potente con la que nos podemos quedar. El pasado, lo que ocurrió, ya sucedió. Eso no lo podemos cambiar, pero la historia, es decir, el relato que construimos sobre ese pasado, es una elección que hacemos cada día. Y atrevernos a cuestionar lo que nos han contado es el primer paso para poder elegir una historia más honesta y, desde luego, más completa.